lógicamente pues, a la UNAM Managua y nuestro Consejo de Facultad por este reconocimiento que pues definitivamente, como hablaba con la maestra hace aproximadamente una semana, pues agradecerlo, ¿verdad?, infinitamente, pero yo creo que al final de cuentas estos esfuerzos yo creo que son en función, ¿verdad?, de la sociedad, en función del país, en función de nuestro pueblo. Yo le decía a ella ese día que estuvimos conversando que yo quería aprovechar este día de hoy para hacer algunas valoraciones de manera muy concreta alrededor de lo que representa la universidad para nosotros en el futuro. Pero antes de eso quiero señalar lo siguiente. Esta actividad del día de hoy, que para mí es una actividad de la comunidad universitaria, adquiere un enorme significado porque nos estamos refiriendo a un aniversario más de la gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Yo siempre, en estos temas que escribo sobre educación, yo siempre he considerado que la Cruzada Nacional de Alfabetización significó la sexta transformación de lo que significó la educación en Nicaragua. Y la pregunta es, ¿por qué la sexta transformación? Así de manera muy rápida quiero señalar que la primera transformación de la educación en Nicaragua fue a finales del siglo XIX. La segunda transformación fue en el periodo de José Santos Zelaya. La tercera transformación fue entre los años 30 y 40 del siglo XX con el maestro Edelberto Torres Espinosa, un dariano, ¿verdad?, y un estudioso del sandinismo a profundidad. La cuarta transformación es la transformación del año de 1950 con el cultivo del algodón. La quinta transformación es la transformación de la Alianza para el Progreso de los años 60, y la sexta transformación es la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. ¿Por qué? Porque con la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980 se definen por primera vez en la historia de Nicaragua los fines, objetivos y principios de la educación nicaragüense. Y lógicamente hoy estamos asistiendo a esta séptima transformación que está en proceso y que es la relación dialéctica de todos los subsistemas educativos, que incluye preescolar, primaria, secundaria, educación técnica y universidad. Esa es la transformación que en este momento está en proceso. Y me quería referir, pues, lógicamente, porque no hay, pues, la menor duda que la Cruzada Nacional de Alfabetización sigue siendo, hasta el día de hoy, un elemento fundamental, dada la multi e interdisciplinariedad que representó la Cruzada, para efectivamente encontrar muchos elementos que todavía ahí están presentes y que le dan valor y vida a la educación en nuestro país. Entonces quería hacer ese paréntesis que no podía dejar de olvidar el tema de la Cruzada de Alfabetización. Quiero que se me permita, que era lo que le decía a la maestra, hacer lectura de este ensayo que lo he preparado precisamente pensando siempre en lo que tiene que ser el futuro de la universidad. El cambio de época que estamos viviendo invita desde la máxima casa de estudios a la reflexión, al análisis, a la interpretación objetiva de la realidad, porque se trata efectivamente de enfrentar las incertidumbres del presente, la complejidad de este sistema mundo donde todo cambia constantemente, nada permanece estático. La universidad es una pieza clave en este cambio de época, siempre y cuando su quehacer esté repensándose, reinventándose
posicionándose en el ecosistema del conocimiento, estableciendo juicios entre las verdades absolutas y relativas, proyectando el futuro con visión y responsabilidad. La universidad como bien público tiene un serio compromiso con la sociedad, se debe a ella, por lo tanto su esfuerzo en el contexto en el que nos encontramos es mayúsculo, porque se trata de insertarse en un mundo complejo, de incertidumbres, pero de encontrar las respuestas que respondan a esa complejidad, a esa realidad interdisciplinaria que la universidad, bien posicionada de su encargo social, puede transformar. En América Latina son más de 300 años desde la fundación de la primera universidad en 1551 en Perú, llamada Real y Pontificia Universidad de Lima. Por más de 400 años hasta la fecha, la universidad ha impulsado cambios significativos que la ubican como una institución clave en el desarrollo de la ciencia y de la cultura en general. Dentro de esos cambios destaca la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que movió los cimientos de una universidad que estaba desvinculada de la sociedad. Pero lo que acontece en este nuevo siglo es un cambio profundo en todos los órdenes de la vida, incluido desde luego el conocimiento, que se está volviendo obsoleto en muy poco tiempo y se requiere de cambios paradigmáticos para que la universidad no sea rebasada y quede como pieza de museo. ¿Qué universidad tenemos que imaginar y construir para el futuro? La respuesta no es sencilla, pero tampoco imposible de responder. Esta nueva institución, que se tiene que transformar, no renovar, enfrenta hoy en día la complejidad no solo de un sistema mundo con serias contradicciones, un planeta amenazado por el cambio climático y las pandemias, por una enorme desigualdad social y un desarrollo tecnológico que podría poner de rodillas a la especie humana si la cuarta revolución industrial, que tiene como punta de lanza a la inteligencia artificial y las que vengan, no se sepan administrar y nos volvamos autómatas controlados digitalmente. El contexto contemporáneo es un mundo de incertidumbres, y lo es puesto que vivimos una época cambiante donde tenemos que comprender la incertidumbre de lo real, es decir, ser realista en el sentido complejo, explicar los fenómenos y procesos del mundo contemporáneo que se caracterizan por sus inestabilidades, fluctuaciones, incertidumbres, crisis y emergencias. Como institución, la universidad debe prepararse para enfrentar lo inesperado, actuar sabiamente con iniciativa creadora, con visión futurista para responder a la enorme responsabilidad que tiene en este siglo de inflexión entre conquistar un futuro promisorio o quedarse en el pasado viendo pasar la historia. Enfrentando las incertidumbres. Frente a un mundo de cambios vertiginosos, la universidad se tiene que replantear su quehacer. No es que su aporte al desarrollo económico, social o científico social haya sido en vano. Todo lo contrario, es invaluable. No obstante, este siglo requiere de un nuevo posicionamiento ante los cambios que se han venido experimentando en los campos de las ciencias físicas, biológicas, en las diferentes tecnologías y en el campo de la ciencia social. Entre el siglo XX y el siglo XXI, la predictividad del futuro se ha hecho imposible. La velocidad del conocimiento en diferentes campos de la ciencia y la misma dialéctica de la realidad ha implicado que estemos viviendo un cambio de época signado por las incertidumbres. Al respecto, Edgar Morin, uno de los grandes teóricos del tema de la educación y un consultor permanente de diferentes organismos, nos dice además sabiamente: la ciencia ha creado mucha certeza,
pero también muchas incertidumbres. La educación deberá comprender las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas, biológicas e históricas. Hay que crear principios para enfrentar estratégicamente los riesgos, lo inesperado, lo incierto. Se requiere navegar entre las incertidumbres para anclar en las certezas. La mente humana debe estar preparada para afrontar lo inesperado, nos dice y concluye Edgar Morin. Por eso la universidad, en su filosofía, en sus políticas, debe considerar que la formación de las presentes y futuras generaciones solo es posible con la puesta en práctica de un currículum flexible, que se adapte a los nuevos tiempos, porque se hace necesario que una formación holística implique reaprender a ver, a concebir, a pensar y a actuar. Los docentes debemos enfrentar entonces el desafío de formar a nuestros estudiantes para un universo complejo de incertidumbres, para un mundo que cambia a diario y que perturba por su inestabilidad, preparándolos para que asuman un aprendizaje autónomo, para que se puedan elegir estrategias y para que aprendan a tomar decisiones. Las habilidades blandas como la creatividad, la perseverancia, la adaptabilidad, la resiliencia y el manejo del tiempo son fundamentales hoy en día en el proceso de formación de nuestros jóvenes. Los avances en el campo de la ciencia y la tecnología misma, como por ejemplo nanotecnología, el descubrimiento del genoma humano, física cuántica, antropología, arqueología, inteligencia artificial, etc., por citar algunos de los más importantes, no solo han implicado avances muy significativos para la humanidad, sino que da lugar, por la caducidad y avance del conocimiento, a nuevas hipótesis, a enriquecer la epistemología de la ciencia y enfrentar racionalmente las incertidumbres. No hay duda que entramos también en el día de hoy y lógicamente a la UNAM Managua y nuestro Consejo de Facultad por este reconocimiento que definitivamente, como hablaba con la maestra hace aproximadamente una semana, agradecerlo, ¿verdad?, infinitamente, pero yo creo que al final de cuentas estos esfuerzos yo creo que son en función, ¿verdad?, de la sociedad, en función del país, en función de nuestro pueblo. Yo le decía a ella ese día que estuvimos conversando que yo quería aprovechar este día de hoy para hacer algunas valoraciones de manera muy concreta alrededor de lo que representa la universidad para nosotros en el futuro. Pero antes de eso quiero señalar lo siguiente. Esta actividad del día de hoy, que para mí es una actividad de la comunidad universitaria, adquiere un enorme significado porque nos estamos refiriendo a un aniversario más de la gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Yo siempre, en estos temas que escribo sobre educación, yo siempre he considerado que la Cruzada Nacional de Alfabetización significó la sexta transformación de lo que significó la educación en Nicaragua. Y la pregunta es, ¿por qué la sexta transformación? Así de manera muy rápida quiero señalar que la primera transformación de la educación en Nicaragua fue a finales del siglo XIX. La segunda transformación fue en el periodo de José Santos Zelaya. La tercera transformación fue entre los años 30 y 40 del siglo XX con el maestro Edelberto Torres Espinosa, un dariano, ¿verdad?, y un estudioso del sandinismo a profundidad.
La cuarta transformación es la transformación del año de 1950 con el cultivo del algodón. La quinta transformación es la transformación de la Alianza para el Progreso de los años 60, y la sexta transformación es la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. ¿Por qué? Porque con la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980 se definen por primera vez en la historia de Nicaragua los fines, objetivos y principios de la educación nicaragüense. Y lógicamente hoy estamos asistiendo a esta séptima transformación que está en proceso y que es la relación dialéctica de todos los subsistemas educativos, que incluye preescolar, primaria, secundaria, educación técnica y universidad. Esa es la transformación que en este momento está en proceso. Y me quería referir, pues, lógicamente, porque no hay, pues, la menor duda que la Cruzada Nacional de Alfabetización sigue siendo, hasta el día de hoy, un elemento fundamental, dada la multi e interdisciplinariedad que representó la Cruzada, para efectivamente encontrar muchos elementos que todavía ahí están presentes y que le dan valor y vida a la educación en nuestro país. Entonces quería hacer ese paréntesis que no podía dejar, pues, de olvidar el tema de la Cruzada de Alfabetización. Quiero que se me permita, que era lo que le decía la maestra, hacer lectura de este ensayo que lo he preparado precisamente pensando siempre en lo que tiene que ser el futuro de la universidad. El cambio de época que estamos viviendo invita desde la máxima casa de estudios a la reflexión, al análisis, a la interpretación objetiva de la realidad, porque se trata efectivamente de enfrentar las incertidumbres del presente, la complejidad de este sistema mundo donde todo cambia constantemente, nada permanece estático. La universidad es una pieza clave en este cambio de época, siempre y cuando su quehacer esté repensándose, reinventándose, posicionándose en el ecosistema del conocimiento, estableciendo juicios entre las verdades absolutas y relativas, proyectando el futuro con visión y responsabilidad. La universidad, como bien público, tiene un serio compromiso con la sociedad, se debe a ella, por lo tanto, su esfuerzo en el contexto en el que nos encontramos es mayúsculo, porque se trata de insertarse en un mundo complejo, de incertidumbres, pero de encontrar las respuestas que respondan a esa complejidad, a esa realidad interdisciplinaria que la universidad, bien posicionada de su encargo social, puede transformar. En América Latina son más de 300 años desde la fundación de la primera universidad en 1551 en Perú, llamada Real y Pontificia Universidad de Lima. Por más de 400 años hasta la fecha, la universidad ha impulsado cambios significativos que la ubican como una institución clave en el desarrollo de la ciencia y de la cultura en general. Dentro de esos cambios destaca la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que movió los cimientos de una universidad que estaba desvinculada de la sociedad. Pero lo que acontece en este nuevo siglo es un cambio profundo en todos los órdenes de la vida, incluido desde luego el conocimiento, que se está volviendo obsoleto en muy poco tiempo, y se requiere de cambios paradigmáticos para que la universidad no sea rebasada y quede como pieza de museo. ¿Qué universidad tenemos que imaginar y construir para el futuro? La respuesta no es sencilla, pero tampoco imposible de responder. Esta nueva institución, que se tiene que transformar, no renovar, enfrenta hoy en día la complejidad no solo de un sistema mundo con serias contradicciones, un planeta amenazado por el cambio climático y las pandemias,
por una enorme desigualdad social y un desarrollo tecnológico que podría poner de rodillas a la especie humana si la cuarta revolución industrial, que tiene como punta de lanza a la inteligencia artificial y las que vengan, no se sepan administrar y nos volvamos autómatas controlados digitalmente. El contexto contemporáneo es un mundo de incertidumbres, y lo es puesto que vivimos una época cambiante donde tenemos que comprender la incertidumbre de lo real, es decir, ser realista en el sentido complejo, explicar los fenómenos y procesos del mundo contemporáneo que se caracterizan por sus inestabilidades, fluctuaciones, incertidumbres, crisis y emergencias. Como institución, la universidad debe prepararse para enfrentar lo inesperado, actuar sabiamente con iniciativa creadora, con visión futurista para responder a la enorme responsabilidad que tiene en este siglo de inflexión entre conquistar un futuro promisorio o quedarse en el pasado viendo pasar la historia. Enfrentando las incertidumbres. Frente a un mundo de cambios vertiginosos, la universidad se tiene que replantear su quehacer. No es que su aporte al desarrollo económico, social o científico social haya sido en vano. Todo lo contrario, es invaluable. No obstante, este siglo requiere de un nuevo posicionamiento ante los cambios que se han venido experimentando en los campos de las ciencias físicas, biológicas, en las diferentes tecnologías y en el campo de la ciencia social. Entre el siglo XX y el siglo XXI, la predictividad del futuro se ha hecho imposible. La velocidad del conocimiento en diferentes campos de la ciencia y la misma dialéctica de la realidad ha implicado que estemos viviendo un cambio de época signado por las incertidumbres. Al respecto, Edgar Morin, uno de los grandes teóricos del tema de la educación y un consultor permanente de diferentes organismos, nos dice además sabiamente: la ciencia ha creado mucha certeza, pero también muchas incertidumbres. La educación deberá comprender las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas, biológicas e históricas. Hay que crear principios para enfrentar estratégicamente los riesgos, lo inesperado, lo incierto. Se requiere navegar entre las incertidumbres para anclar en las certezas. La mente humana debe estar preparada para afrontar lo inesperado, nos dice y concluye Edgar Morin. Por eso la universidad, en su filosofía, en sus políticas, debe considerar que la formación de las presentes y futuras generaciones solo es posible con la puesta en práctica de un currículum flexible, que se adapte a los nuevos tiempos, porque se hace necesario que una formación holística implique reaprender a ver, a concebir, a pensar y a actuar. Los docentes debemos enfrentar entonces el desafío de formar a nuestros estudiantes para un universo complejo de incertidumbres, para un mundo que cambia a diario y que perturba por su inestabilidad, preparándolos para que asuman un aprendizaje autónomo, para que se puedan elegir estrategias y para que aprendan a tomar decisiones. Las habilidades blandas como la creatividad, la perseverancia, la adaptabilidad, la resiliencia y el manejo del tiempo son fundamentales hoy en día en el proceso de formación de nuestros jóvenes. Los avances en el campo de la ciencia y la tecnología misma, como por ejemplo nanotecnología, el descubrimiento del genoma humano, física cuántica, antropología, arqueología, inteligencia artificial, etc., por citar algunos de los más importantes, no solo han implicado avances muy significativos para la humanidad, sino que da lugar
por la caducidad y avance del conocimiento a nuevas hipótesis, a enriquecer la epistemología de la ciencia y enfrentar racionalmente las incertidumbres. No hay duda que entramos también en los campos de la filosofía, tan importante en el currículum universitario, no solamente para discutir sobre el origen del universo, sino más bien para adentrarse en la reflexión, en el análisis por qué cambiar las cosas, por qué establecer nuevos paradigmas en los campos de la ciencia y la cultura y poder enfrentar y encontrar soluciones a las incertidumbres, pero también potenciar la concepción y la práctica ontológica para patentizar el papel del ser como el centro de este siglo XXI. Enfrentar las incertidumbres no es obstáculo para una mirada visionaria del futuro por parte de la universidad. Todo lo contrario, las incertidumbres son parte de ese repensamiento de la universidad. No podemos obviar que entre el presente y el futuro se van a generar nuevas incertidumbres, que son parte de un proceso dialéctico de los nuevos tiempos, del inagotable devenir del conocimiento, de las predicciones científicas de la investigación, que nos debe conducir a respuestas pertinentes que demanda el actual contexto contemporáneo. La mirada visionaria del futuro. Yo creo que metodológicamente he venido ya planteando lo que son las incertidumbres. Ahora quiero presentar cuál podría ser la mirada visionaria del futuro. En esa mirada visionaria, la universidad debe potenciar la relación entre lo global y lo local. Lo global implica una mirada académica obligatoria del mundo. Lo local es la base para el impulso del desarrollo de nuestros pueblos. También ahí nace nuestro sentido de identidad, praxis de identidad, el orgullo patrio, el sentido de nación. La universidad, al expresar una visión globalizadora de toda la realidad y concretamente en el plano internacional, por el contexto globalizante en el cual vivimos, debe hacerse sentir ante situaciones tan complejas como las asimetrías generadas por la globalización, que se expresa en el injusto orden económico internacional y la desigualdad científico-técnica entre los países. Además, el cumplimiento que todavía sigue en duda de los objetivos del desarrollo sostenible, entre los obstáculos que la universidad debe tener en cuenta en su mirada visionaria, precisamente porque la razón de la universidad también es universal. Desde la academia, desde nuestra casa de estudios, tenemos que entender que la visión del futuro pasa necesariamente por romper desde ya con saberes profesionalizantes y llevar a la praxis una educación ligada al entorno y que tenga como sustento metodológico y científico la multi y la interdisciplinariedad para viabilizar un conocimiento pertinente e integral, donde la asimilación de los aprendizajes con el debido soporte didáctico formen para la vida. Una mirada visionaria implica la flexibilización del currículum, lo que no debe restarle cientificidad a la formación. El valor agregado de esa flexibilidad deben ser las competencias que preparen al nuevo profesional con una sólida e integral formación. El gran reto de la educación del futuro, y que la universidad no está al margen de ese reto, no solamente sería enseñar a afrontar las incertidumbres, sino que también a saber compartir los nuevos contenidos, los que se verán reforzados por los cambios drásticos y acelerados de la forma de transmisión, sobre todo en esta coyuntura en que nuestra universidad transita del currículum por objetivos al currículum por competencia. Al respecto, el maestro de armas, Roberto de Armas, que es el asesor actual de la universidad para lo que es el currículum por competencia, nos dice: para lograr una innovación curricular es necesario romper con los modelos de educación
educación tradicional, dice Roberto de Alba. La competencia tiene una relación muy grande con la vida, con la profesión, en que contribuyo a la sociedad, en cómo convierto una tarea en una competencia. Esto es una movilización, sigue diciendo de Alba, de conocimientos profundos. Nadie aprende oyendo, sino haciendo. Concluye diciendo el profesor y asesor para la transformación curricular de nuestra universidad, Roberto de Alba. Una tarea insoslayable con los educandos será fomentarles el talento y la creatividad, saberlos conducir en el mundo virtual y romperlo con lo que hoy se llama la sociedad infoxicada. ¿Qué es la sociedad infoxicada? En la que los estudiantes son incapaces de asimilar el exceso de información que les llega, que muchas veces es información de desechos y nada sustancial para su formación científica y en valores. También no podemos perder la perspectiva que muchos docentes somos inmigrantes digitales, por lo que tenemos que asumir con mucha responsabilidad pedagógica y didáctica el mundo virtual. La virtuosidad debe ser real, nos dice Manuel Cartel de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo sostengo que debemos encaminarnos a una mediación pedagógica virtual para conducir metodológicamente los procesos de aprendizaje. La universidad entre el humanismo y la cientificidad. El equilibrio institucional de la universidad, visto desde la perspectiva de la formación de los nuevos profesionales en el presente siglo, lo debe establecer la relación entre el humanismo y la cientificidad. Ni ciencia pura, que lógicamente hay que cultivarla, alejada de los problemas y soluciones, ni ciencia pura, que lógicamente hay que cultivarla, alejada de los problemas y soluciones de la sociedad, ni humanismo retórico, beneficiarista y filantrópico, que no atienda los problemas estructurales de la sociedad y del ser humano, sobre todo, ¿verdad?, de los sectores más vulnerables. Cientificidad y humanismo como filosofía de la universidad, sobre todo en el actual contexto, impregnado de una serie, ¿verdad?, de aspectos muy particulares y complejos producto de la globalización, aunque definitivamente, ¿verdad?, nosotros desde la universidad tenemos que saber combinar y entender lo que significa esa relación dialéctica entre lo que es el humanismo y la cientificidad. La maestra Ramona Rodríguez, actual rectora de nuestra universidad, en un encuentro de rectores de Centroamérica, señalaba lo siguiente hace aproximadamente un año en un evento del CESUCA: el sistema universitario debe ser competente y humanizado, dice la Mochila, a fin de elevar el nivel de vida de las personas, generando cambios en las diferentes áreas: educación, salud, economía, industria, gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, protección a la madre tierra, entre otros. Es de mucha relevancia que el currículum universitario le dé prioridad al tema de los valores y que priorice la concepción y praxis humanista para que los profesionales que egresen de las aulas universitarias se empoderen de los problemas que aquejan a la humanidad, como la pobreza, la cuestión étnica, las migraciones, la violencia sexual, pedofilia, contaminación ambiental, etc. Formación de valores y educación emocional, dos ejes claves a considerar. El mundo vive en una profunda crisis y deterioro de valores que se ha incrementado en la misma medida que se ha ido afianzando todos esos problemas complejos de la sociedad y del mundo entero, y lógicamente es un asunto que tenemos que desde la universidad enfrentarlo de una manera, ¿verdad?, muy frontal. También quiero señalar que la educación emocional
tenemos que irla considerando como un potencial eje, sobre todo porque esta educación emocional juega un papel determinante en los procesos de educación, no solo en el nivel de la universidad, sino en los diferentes subsistemas de educación. Hay que destacar que los currículos académicos del siglo XX se centraron principalmente en el desarrollo cognitivo, es decir, en la adquisición de conocimientos, dejando de lado las emociones, pero hoy sabemos que para un buen y completo desarrollo de nuestros estudiantes, ambas dimensiones son esenciales y complementarias. El maestro Rafael Vizquerra de la Universidad Autónoma de Barcelona dice que la educación emocional es una innovación educativa que se justifica en las necesidades sociales. La finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar personal y social. Para ir finalizando, queremos señalar que la investigación debe ser el quehacer pedagógico de la universidad. El tránsito a un currículum por competencias será exitoso en la medida que la praxis educativa se esté imbuida del espíritu investigativo, de la curiosidad científica, de la resolución de problemas. Ya no es posible hacer docencia si no está acompañada de la investigación. Es la única forma de darle pertinencia a los aprendizajes que se adquieren como parte del proceso de formación de los futuros profesionales. Yo soy del criterio que las defensas de tesis, poco a poco, sean con el tiempo, más temprano que tarde, una gran aula abierta. Que las defensas de tesis sean un aprendizaje para todos, hasta posiblemente tenerlas programadas en Zoom, que sean como diálogos socráticos las conferencias, las tesis, las defensas de tesis, para que nos enriquezca a todos, para que sean definitivamente lecciones aprendidas. Dice Paulo Freire, que no podía dejar de citarlo el día de hoy, que estamos celebrando la Cruzada Nacional de Alfabetización, que la investigación, dice Paulo Freire, la indagación, la búsqueda deben formar parte de la naturaleza de la práctica docente. Lo que se necesita es que el profesor, continúa diciendo este gran maestro, en su formación permanente se perciba a sí mismo y asuma, por ser profesor, que es también investigador. Quiero cerrar hablando de la universidad entre Darío y Lionel, la universidad con Darío y con Lionel. El compromiso que tenemos como universidad es mayúsculo. Si queremos honrar la memoria de estos íconos de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional, como son Rubén Darío y Lionel Rubén. La obra de Rubén es imperecedera, fue una revolución en la lengua que se universalizó, alcanzó un cosmopolitismo de enorme trascendencia que nos llenó de orgullo patrio. El patriotismo de Rubén, su concepción nacionalista, su espíritu y compromiso latinoamericanista, su cosmopolitismo, todo eso encierra el valor de su obra, su invaluable aporte civilizatorio al mundo de las letras y desde luego a la humanidad. En Rugama se integran la cultura como símbolo de identidad con la moral revolucionaria, el pensamiento de avanzada con el combatiente de primera línea y la realidad con lo estético, es decir, la revolución. Darío y Lionel son los referentes epistemológicos, nociológicos y axiológicos que nos alumbran en el camino de la ciencia, la cultura y el ser. Tenemos que empoderarnos de estos referentes y transmitirlos desde su horizontalidad y popularidad a nuestros estudiantes y por ende a la sociedad en general. En esta celebración del bicentenario de la independencia de Centroamérica, el pensamiento y la acción de Rubén y Lionel cobran
y debemos estudiar y debatir esa relación para que el lema cobre vida y sea una escuela de aprendizaje. Esta facultad tiene su génesis en la restitución de derechos desde el año de 1979, y en aquel tiempo fue una demanda del pueblo segoviano y de Estelí en particular por tener su universidad. Por lo tanto, vamos a enfrentar las incertidumbres y vamos a visionar el futuro con la experiencia de 41 años y el entusiasmo del primer día. Y no pararemos de andar jamás. Muchas gracias.